Hola, ¿qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Mirabal, soy su profesor de historia este año en el Colegio Borges, así que en principio quería saludarlos y bueno, comentarles un poco que abrí este canal con el objetivo de estar un poquito más cerca, ¿sí? En este contexto tan particular y bueno, en líneas generales mi idea es explicar un poco los temas de manera general eh, y en algunos casos es más específica. Así que bueno, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la Revolución Francesa, que es uno de los cambios políticos más importantes, ¿sí? De nuestra época, que marcó un cambio justamente de era. ¿Sí? Bueno, así como la Revolución Francesa, Industrial, perdón, fue un cambio o un acontecimiento central en el aspecto, en el terreno económico, la Revolución Francesa lo es en el terreno político. ¿Sí? A partir de la Revolución Francesa tenemos que entender o empezamos a entender los gobiernos más democráticos, en donde la soberanía o aquellos o los espacios en donde se ejerce o reside el poder empieza a estar o comienzan a estar en el pueblo, ¿sí? Y no en una figura o en un rey eh, como era en el antiguo régimen. ¿Sí? Esto empieza a cambiar en Francia y mi idea un poco es ir comprendiendo digamos, cómo se fue manifestando esto, por lo menos de manera muy general, que es lo que a mí me interesa. Ustedes este tema ya lo vieron el año pasado, simplemente es un poco más de repaso. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la antesala de lo que fue la Revolución Francesa va a ser la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico que marcó un cambio, ¿sí? Colocó la centralidad del mundo o la explicación del todo en el hombre y no ya en Dios. Se empezó a dejar de lado la figura de Dios, ¿sí? Y se empezó a explicar la realidad en función de las propias de la propia capacidad del hombre de poder razonar y construir su propia realidad. Esto es un cambio fundamental y esta idea se fue diseminando y difundiendo en prácticamente toda Europa, pero principalmente en Francia, en Alemania y también en Inglaterra. Bueno, hay algo interesante que les agrego, ¿no? Todas las monarquías absolutistas absolutistas, que existían en Europa se basaban su poder en la existencia de Dios, en lo que se conocía como la teoría del derecho divino. ¿Sí? Esta teoría planteaba que Dios tenía el poder, por supuesto, y le otorgaba ese poder al rey. ¿Sí? Con la ilustración, esta teoría empieza a perder crédito y a ser erosionada. Esto quiere decir básicamente que eh, la gente no creía demasiado. Empezó a descreer la gente o la burguesía, en principio empezó a descreer de esa teoría, porque si se suponía que Dios no tenía una existencia comprobable, científica, la voluntad no podía residir en esa figura, sino tenía que residir en los hombres, ¿no? Bueno, y poco a poco empieza a perder crédito esa teoría y por supuesto el rey va perdiendo poco a poco esa legitimidad que había adquirido a partir de esta teoría. Bueno, la Revolución Francesa tiene otros antecedentes propios de ese periodo. ¿Sí? Desde el punto de vista político, tenemos que decir que era una monarquía absoluta, por lo tanto no había participación popular. ¿Sí? Los que tomaban las decisiones políticas que repercutían en toda la población era el rey, sus asesores, ¿sí? Pero eran una minoría minúscula de la población. También, desde el punto de vista social, la sociedad estaba dividida en tres estados o tres estamentos que eran bastante desiguales, por decirlo así. ¿Sí? El primer estado estaba compuesto por el clero, que eran todos los representantes de la iglesia, que eran privilegiados y que vivían básicamente del diezmo o del pago del diezmo de la población, y además de eso no pagaban impuestos. Igual que el segundo estado, que era la nobleza, por supuesto encabezado por el rey, y su familia y bueno, aquellos nobles que podían tener acceso a privilegios como la propiedad de la tierra, por los cuales, propiedades que aquellos que habitaban sus tierras, campesinos, debían pagar impuestos. ¿Sí? Bueno, estos dos sectores eran privilegiados porque no podían
porque no pagaban impuestos y vivían del trabajo y el esfuerzo del tercer estamento, que era justamente el tercer estado, que estaba compuesto por el resto de la población, por la burguesía comercial, por los profesionales como los médicos, los abogados, pero también estaban los campesinos y también estaban, digamos, aquellas personas que no estaban, digamos, incluso trabajando, digamos, ¿sí? Este sector era la gran mayoría de la población y que mantenía los lujos y los bienes suntuarios que tenía los primeros dos estados, ¿sí? Esta situación de desigualdad va a llegar un poco a su fin cuando ocurra una crisis económica muy importante en Francia que va a obligar al rey Luis XVI a tomar medidas, ¿sí? Esta crisis principalmente comienza por hay muchos factores, pero tienen que ver con factores climáticos, unas malas cosechas, ¿sí? El gasto que tenía la corte, que eran gastos muy lujosos, y sobre todo porque España había participado colaborando con los norteamericanos para que logren su independencia. De esa manera el Estado el francés y digamos, el tesoro francés va a estar en déficit y eso va a llevar o va a conducir a que Luis XVI, perdón, permiso, a que Luis XVI tenga que crear un nuevo impuesto, ¿sí? Que era cobrar impuestos a los nobles, ¿sí? Esto lo planteó en la reunión de Estados Generales en 1789, algo que por supuesto los nobles no estaban dispuestos a hacer, ¿sí? Bueno, obviamente se generó conflicto con digamos, entre la nobleza y el rey, entre la burguesía y el clima social que era bastante adverso, ¿sí? Obligando a que básicamente parte de esos estamentos, o el tercer estado que estaba representado en esa asamblea que les comenté, de estados generales, crea una asamblea paralela en donde se llevan adelante se toman una serie de medidas que pongan en duda o en tela de juicio el poder del rey, ¿sí? Y a partir de ese momento se empieza a desatar la revolución, en donde diferentes sectores de la sociedad empiezan a manifestarse claramente en contra del rey. Los sectores populares, ¿sí? En las ciudades y en el campo empiezan a manifestarse, por ejemplo con la toma de la Bastilla o incluso quemando castillos y títulos feudales en el campo. Y en el caso también de la ciudad, tenemos que decir que los diputados del tercer estado que no aceptaban los términos que había impuesto Luis XVI en la Asamblea de Estados Generales, como el sistema de votación, por ejemplo, también crearon su propia Asamblea Nacional y entre otras de las medidas que se toman en esa Asamblea va a ser, por supuesto, la abolición del feudalismo, ¿sí? El rey tuvo que aceptar esta situación, no le quedó mucha alternativa. Y también tenemos que decir que se va a crear una constitución civil del clero, o sea, los bienes que estaban bajo poder de la iglesia y el clero que estaba exento de cualquier tipo de juicio va a ser considerado personal civil, por lo tanto enjuiciado. Sus bienes también van a ser tomados por parte del Estado. Se va a establecer la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, un documento fundamental que va a marcar de alguna manera, entre otras cosas, la igualdad civil. Se reescribe la idea de la soberanía, que reside en la nación, en el pueblo y no en las personas, ¿sí? Una serie de leyes adelantadas para esa época y que de alguna manera marcan el comienzo de esta revolución, que por supuesto tiene una extensión bastante importante, ¿sí? Pero en líneas generales lo que me interesa que sepan es por lo menos hasta ese momento, ¿sí? hasta ese espacio, ¿sí? Así que repasemos un poco para que no se haga tan largo el video. Recordemos la idea de ilustración. La ilustración planteaba básicamente que el hombre era el centro del mundo y que a partir de este momento el hombre podía explicar su realidad sin la asistencia de la iglesia, de la Biblia o de Dios, sino que era el hombre el que podía construir su futuro, ¿sí? Basado en su razón. Bien, después tenemos que ver la realidad francesa. Y desde el punto de vista político, el problema que podemos encontrar es que al ser una monarquía absoluta, la participación de la población estaba absolutamente restringida, ¿sí?
sea que no había participación política. La otra cuestión fundamental en el terreno social tiene que ver básicamente con la división social que existía, que era muy fragmentada y muy desigualitaria. Tenemos el primer estado conformado por el clero, el segundo estado que va a estar conformado por la nobleza, ¿sí? Ambos sectores no pagan impuestos y viven realmente en condiciones muy lujosas, pero el resto de la población, sobre todo los sectores más pobres, vivían muy pero muy mal. Después encontramos al tercer estado, compuesto por la burguesía comercial, ¿sí? Después existían también incluso los artesanos, y tenemos la mayoría de la población, el 80% aproximadamente, eran campesinos, ¿sí? Y que debían pagar impuestos, por supuesto. Bueno, esta situación desigualitaria es un problema y generó obviamente un caldo de cultivo, enojo, molestia y conflicto que va a ser como digamos, de alguna manera el detonante de la revolución, ¿sí? Lo otro que vimos después es las cuestiones económicas. Francia estaba atravesando una crisis económica muy importante por las malas cosechas por un lado, por los gastos de la corte por otro, pero también por haber participado en el proceso de independencia de Estados Unidos, ¿sí? Como forma de debilitar a Inglaterra. Bien, esas tres causas que menciono son las que marcan de alguna manera el déficit fiscal que existía en las arcas del tesoro francés. Y van a obligar a Luis XVI a que convoque a los estados generales, o sea, es una reunión, es una asamblea en donde se reúnen los estados, el primer estado, el segundo y el tercero, que corresponden a cada estamento, como explicamos anteriormente, y ahí el rey define o decide crear un nuevo impuesto que era cobrar impuestos sobre la propiedad feudal, o sea, que los nobles tengan que pagar impuestos. Esto va a ser un problema, va a generar una crisis importante, los nobles no van a querer pagar porque nunca pagaron, digamos, básicamente por eso. Eso, sumado al hecho de que había un sistema de votación que era bastante favorable a los sectores privilegiados, como el voto por estamento, y lo que reclamaban los diputados del tercer estado era el voto por cabeza. Bueno, esas situaciones van a generar o van a conducir a un clima de inestabilidad social y conflicto social, ¿sí? Se van a desatar después revueltas campesinas, revueltas en la ciudad, ¿sí? Y eso va a obligar a que los diputados del tercer estado, que en principio conformaban esa asamblea de estados generales, creen su propia asamblea y llevan adelante o toman una serie de medidas que eran absolutamente novedosas y contrarias al orden político establecido, o sea, contrarias al orden de la monarquía absoluta. En este caso, por ejemplo, para nombrar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la abolición del feudalismo, por supuesto, la Constitución Civil del Clero, ¿sí? Una serie de medidas que van a hacer debilitar el poder del rey, ¿sí? Bueno, traté de sintetizar lo más breve posible. Perdón por la extensión del video. Ustedes saben que cualquier cosa pueden consultar. Tienen el mail. Tienen también incluso la casilla de comentarios que va a aparecer en el canal. Si no está, siguen teniendo el mail, ¿sí? Por favor, les pido que respeten la estructura, ¿sí?, de trabajo, es decir, la estructura de entrega, ¿sí? Arial, Times New Roman, el tamaño 2, el interlineado, el justificado. Yo sé que soy bastante hincha con ese tema, pero es muy importante y les puedo asegurar que les va a servir mucho para las entregas en los años posteriores, ¿sí? Les mando un cálido saludo y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.